libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola, bienvenidos. Estamos sintonizando en este espacio que llenará sus corazones de esperanza y de renovación espiritual. Les damos una cordial bienvenida a este su programa Libres en Cristo, un programa radial que te invita a sumergirte en las profundidades de la fe y el amor divino. En cada emisión tratamos de explorar juntos las enseñanzas inspiradoras de la Biblia y los principios que guían a nuestra vida a una comunión con Dios. Recuerda, este es tu programa Libres en Cristo. Acompáñanos en este viaje de reflexión y oración y de crecimiento espiritual, donde podemos encontrar respuestas a nuestras inquietudes, fortalezas para enfrentar desafíos y consuelos para todos los momentos difíciles. Hoy están conmigo. Tenemos aquí al ministro. Ministro, ¿cómo está? Hola, hermano Gabriel, qué bueno poder compartir con usted una vez más en Libres en Cristo. Gracias por la invitación. Anhelamos que hoy sea un día maravilloso de esperanza y de poder entender el mensaje de Dios para nosotros. Bueno, muchas gracias, ministro. Pero hoy también tenemos una sorpresa para cada uno de ustedes. Hoy está con nosotros nuestro amigo Emauris Rodríguez, aquí desde la cabina de transmisión donde salen estas ondas radiales. Nuestro hermano Emauris muy gentilmente ha querido ayudarnos hoy en este programa Libres en Cristo. Hermano Emauris, bienvenido. Muchas gracias, mi querido hermano Gabriel y por supuesto mi amigo el ministro Freddy. Contento de estar con ustedes aquí en este programa Libres en Cristo. Así que todos los oyentes, bienvenidos a este espacio que seguramente va a ser un espacio de enriquecimiento espiritual. Amén. Así que sin más preámbulos, vamos a ajustar el volumen de la radio y permitir que las melodías de Libres en Cristo envuelvan este ambiente espiritual y de paz. Así que antes de todo vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque tú nos amas, porque sabemos que a pesar de las dificultades, Señor, de los momentos difíciles por los cuales estemos pasando, podemos sentir tu mano ayudadora. Señor, amén. Te pido por cada uno de nuestros amigos PPLs. Tú los conoces, Señor. Tú sabes cuáles son sus problemas, sus dificultades. Tú sabes a qué se afrontan, Señor. Pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. Que tú puedas tocar sus corazones. Que tú puedas, Señor, mostrarles a través de la palabra, a través de la Biblia, la verdad y la esperanza, Señor. Amén. Y que ellos puedan llegar a ser libres, libres en Cristo. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, amén. Mi hermano y mi querido ministro, ¿tenemos algún mensaje para algunos de nuestros amigos PPLs? Así es, hoy queremos saludar a nuestros hermanos PPLs que se encuentran en Palo Gordo, en Cepán, Girón. Les decimos que les recordamos mucho, les tenemos grande aprecio. De hecho, allá nuestro hermano Epaminondas Zamora, quien es un fiel oyente, al igual que Uriel Uriza, Giovanni Hunda, Evelio García. También para nuestro hermano Quiroga, nuestro hermano Lenin, para Jorge, para Luis, para Germán. Y demás oyentes, como lo es Johan, como lo es Ikira, que están siempre fieles ahí conectados con Libres en Cristo. Les mandamos un abrazo, les apreciamos mucho. Y a los demás oyentes que se reúnen ahí alrededor de la radio para escucharnos, Dios les bendiga y qué bueno que ustedes estén acompañándonos, qué bueno compartir con ustedes una vez más en Libres en Cristo. Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos un programa muy especial y lo hemos titulado El matrimonio ideal. Bueno, entonces comienzo de una vez con las preguntas. Y es, bueno, ministro, ¿cómo cree usted que debe ser ese matrimonio ideal
para este momento que estamos viviendo, para hoy. ¿Qué piensan ustedes, tanto el ministro como el hermano Mauricio? Bueno, pues dicen que en el matrimonio no es como se dice, sino como se hace. Entonces, el plan de Dios es que los matrimonios se amen, que vivan en unidad familiar, que estén en una fidelidad mutua, que se entiendan, que se comprendan, que se acepten tal cual como son, para que puedan tener una buena convivencia familiar. Entonces, el propósito de Dios es que el matrimonio sea como se dice cuando se toma el voto, ¿no? Hasta que la muerte los separe, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y bueno, dicen que cuando una persona se casa, esa persona se casa no solo con la persona, sino con los defectos de la otra persona. Entonces, pues si no está dispuesto a tolerar, es mejor que se quede como está. ¿Será que sí? ¿Qué piensa usted, hermano Mauricio? Yo pienso que el matrimonio, primero, es una bendición del Señor. Amén, así es. Es una bendición del Señor. Y el Señor fue muy claro cuando dijo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y si el Señor lo dijo, es porque es así. Y fíjese, mi querido hermano Gabriel y ministro, que durante la creación eso fue lo único que Dios no le halló lo bueno. Porque hizo la luz, hizo las aguas, hizo la tierra, hizo los animales, y cada vez que hacía algo decía, y vio Dios que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Pero esta parte, cuando hace al hombre, entonces ve que el hombre está solo, y entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que le haré una ayuda idónea. Entonces yo pienso que el matrimonio es una bendición. Definitivamente es una bendición. Y definir el matrimonio perfecto como tal no existe. No, es imposible. No existe, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque mientras estemos en este mundo imperfecto, pues vamos a ser imperfectos. Aunque Dios habla de una perfección como la que tuvo Noé. ¿Sabe que la Biblia dice que Noé era un varón justo y perfecto? Así que, ¿qué tipo de perfección es la que habla el Señor? Donde nosotros pecamos, caemos, pero aún así el Señor nos dice que podemos ser perfectos. Entonces, desde la perspectiva humana, yo creo que no podemos tener un matrimonio perfecto porque nosotros mismos somos imperfectos. Yo he visto una cosita que es que hay personas que de pronto se hacen un ideal de la persona con la que quieren contraer matrimonio, la idealizan, pero luego se dan cuenta que no es como ellos la idearon en su mente, y entonces vienen después a cobrarle como eso que sienten que les quedó debiendo. Y pues ahí es donde de pronto empiezan las dificultades, porque no conocieron bien a esa persona antes, porque de pronto se dejaron llevar por una emoción y no le dieron paso a la razón para que a través de eso pudieran ver lo que realmente están necesitando y qué es lo que la otra persona ofrece, en este caso para el matrimonio. Oiga, ministro, usted me hizo recordar, hermano Gabriel, perdóneme, me hizo recordar, ministro, alguien me dijo una vez, no, lo que pasa es que Adán pensó con el corazón y no con la razón. ¿Qué creen ustedes de eso? Cuando se habla allá en el Génesis de que, bueno, Eva pues se entabló conversación ahí con la serpiente y pasó lo que pasó. Entonces alguien me decía, no, lo que pasa es que Adán pensó con el corazón y no con la razón. ¿Se puede aplicar eso a nuestros días hoy? ¿Pensar con la razón y no con el corazón? ¿O qué es mejor? ¿Pensar con el corazón con la razón o pensar al revés? Yo pienso que hay que pensar primero con la razón y luego ponerle corazón a la situación. Buena frase. Totalmente. Sí. Pues bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. El plan de Dios es que los matrimonios se amen y vivan en una unidad y una fidelidad mutua. Entenderlo y aceptarlo es la clave para una buena convivencia familiar. Así que voy a empezar con mis preguntitas. ¡Caramba! Y dice, la primera, según el apóstol Pedro, ¿qué es un matrimonio ideal, ministro? ¿Qué deben hacer los esposos?
Bueno, según la Biblia, 1 de Pedro 3:7 dice: ustedes maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es interesante, ¿cierto? Que los oradores, los cristianos que quieren dirigirse al Señor, pues deben, los casados, deben evaluar el trato que le están dando a sus esposas para que cuando se acerquen a Dios, esa oración no sea estorbada por ese maltrato que quizá le está dando a su compañera. Ujú. Bueno, muy Y bien. dice, pues, trátenla como a un vaso frágil. Y pues es tratarla como le gustaría a usted ser tratado. A mí me llama la atención eso del vaso frágil, porque cuando usted tiene en la cocina, ¿cierto? Tiene vasos plásticos, tiene vasos para cada ocasión, ¿cierto? Hay un vaso Sí. para cada ocasión. Pero los vasos especiales, esos vasos de vidrio, Los más frágiles. los más frágiles, usted los tiene guardados por allá en una cajita. Usted los saca con sumo cuidado. Cuando los va a lavar, los lava con sumo cuidado. Entonces, Y son para ocasiones especiales, ¿no? ocasiones especiales. Y me llama la atención porque el Señor pone ese ejemplo, ¿cierto? Pone ese Ujú. ejemplo en este texto que acabamos de leer como un vaso frágil. ¿Sabe? Muchas veces nosotros como que entendemos mal. Y yo siempre tengo un dicho, hermano Gabriel y mi querido ministro Fred. A la mujer no hay que entenderla, hay que amarla, hay que apreciarla. Decía un amigo, no, lo que pasa es que pues las mujeres son complicadas, pero es que nosotros también somos complicados. Sí. Nosotros tenemos nuestros códigos, decía alguien por ahí en estos días. Y las damas también tienen sus códigos. Pero definitivamente cuando el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo, pues se refería en todos los sentidos, hermano Gabriel. Porque si usted se pone a revisar, el cuerpo humano, o sea, nuestra manera de vivir, nuestro cuerpo necesita a la dama, ¿cierto? Ujú. Y por esa razón yo creo que el Señor se refirió muy precisamente a nosotros los hombres cuando decía, no es bueno que el hombre esté solo. Y esté solo tanto espiritual, sentimentalmente, como fisiológicamente. Entonces, cuando el Señor dice que debemos cuidar o que debemos, allí en este texto que acabamos de leer, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Y si el Señor dice vivir con ella sabiamente, nos quiere decir que no es fácil. Entonces tenemos que vivir sabiamente, dando honor a la mujer, Bueno, muy bien. Dándole dignidad, ¿no? dándole dignidad. Sí. Y aquí hace referencia también a cómo Cristo habla de la iglesia, ¿cierto? Bueno, pues ahora que ustedes mencionan esto, yo les voy a hacer unas preguntas y es, según la Biblia, ahora para usted, hermano Maurice, ¿sí? Según la Biblia, ¿cuáles son las cualidades de una buena esposa? ¿Sí? Digámosle aquí a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a las personas que están escuchando a través de estas ondas radiales, allá en nuestros PPLs, ¿cuáles son las cualidades que debe tener una buena esposa? Interesante pregunta, mi querido hermano Gabriel, y es que, bueno, las cualidades de una buena esposa, dejemos que sea la Biblia la que nos responda, nos dé esa respuesta. Y es que el libro de Proverbios en el capítulo 31, en el verso 10 al 31, nos da la respuesta de una mujer virtuosa, de una mujer conforme al corazón de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hace una pregunta, el texto bíblico me llama la atención porque hace esta pregunta. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y el corazón de su marido está en ella confiado. Sé que no hay nada más rico y más delicioso que poder tener una esposa en quien uno pueda confiar. Pero yo siempre he dicho que confiar no es simplemente que yo confíe, no, tiene que haber una conexión especial con Dios. Yo siempre decía, yo quiero tener una esposa que ame a Dios primeramente, porque si tengo una esposa que ama a Dios primeramente, entonces ella me va a amar a mí, me va a respetar a mí. ¿Por qué? Porque tiene el temor de Dios. Entonces, una mujer que sea conforme al corazón de Dios, dice que es aquella que tiene una hermosura mucho más preciosa que esas piedras. O sea, que las piedras preciosas todo el mundo las quiere, ¿no?
Pero hay algo en el texto también que me llama la atención, y es que dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal, y todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. En otras palabras, nosotros, mi querido ministro Freddy y mi querido Gabriel, hermano Gabriel, nosotros estamos llamados a cuidar a nuestras esposas, a valorar a nuestras esposas. Y si usted ya tiene una mujer con estas características, entonces usted ya le dio respuesta al primer versículo de este texto. Cuando el Señor dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces ya usted halló una mujer virtuosa para usted. Estamos llamados a protegerlas, estamos llamados a sentir que, bueno, tenemos una bendición de Dios y el cielo debe ser un pedacito, el hogar debe ser un pedacito de cielo aquí en esta tierra. Así que las características de una mujer virtuosa, de una mujer de Dios, conforme al corazón de Dios, una de ellas, las principales, que debe ser una mujer que esté entregada a la causa de Dios por completo. Si terminamos ahí de leer el versículo, podemos ver que una mujer con las cualidades o la esposa que todo hombre debe tener o debe llegar a buscar, a conseguir, tiene 3 cualidades: que es virtuosa, como lo dijo el hermano de Maurice, que cuida de su familia y que teme al Señor. Es importante. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Sí. Que tema al Señor. Ahora, querido ministro, le voy a hacer, usted que está próximo ahí como a casarse, ya que está en esos momentos preparativos. Entonces, ¿qué debe hacer el esposo con su esposa, ministro? Bueno, dejemos que la Biblia nos hable, que ella no se equivoca. Muy bien. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Es una recomendación del Señor para el hombre, del trato que debe tener con su compañera. No ser áspero con ella. Ser dócil, ser suave, tratarla, porque recordemos que la Biblia nos dijo en un texto anterior que es un vaso frágil, que necesita ser cuidada, tratada con mucha decencia, con mucho respeto, con palabras bonitas. En algún momento hay que decir las cosas que pronto no están bien, pero hay que decirlas con amor, ¿cierto? Entonces a veces muchos hombres son muy duros con sus compañeras, con sus esposas, y pues eso no le agrada al Señor, porque dice que se debe tratar a la esposa así como Cristo trata a la iglesia. Entonces pues usted y yo somos la iglesia. Entonces, ¿cómo nos está tratando el Señor? ¿En qué forma nos trata? ¿En qué forma nos tiene? Aun cuando nosotros de pronto no nos comportamos debidamente con Él. Entonces, su esposa sí se está portando bien con usted, pero usted quizás es muy duro con ella. Sí, muy bien. Ahora, querido hermano Maurice, ¿qué actitud debe tener la esposa hacia su esposo? Interesante. ¿Cómo debe ser esa actitud que debe tener la mujer pues hacia ese hombre? Esto está interesante, hermano Gabriel, porque este texto ha sido muy mal interpretado. Este texto que vamos a leer a continuación, que está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 y 23. Ese texto nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este es un texto que ha sido muy mal interpretado. Hay hombres que dicen: no, bueno, aquí se hace lo que yo diga porque es que la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar y aquí las decisiones las tomo yo y punto. No hay derecho a pataleo, como dicen en Venezuela, ¿no? Pero eso no es lo que el Señor quiere decir. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es como que usted tratara de separar a Cristo de la iglesia. O sea, eso es imposible. Cristo sin la iglesia, o la iglesia sin Cristo, podemos decir, la iglesia sin Cristo no puede funcionar, no puede tener un final feliz. Un matrimonio sin Cristo no puede tener un final feliz. Y las casadas, cuando dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, quiere decir que el matrimonio, está hablando el Señor desde la visión de un equipo.
un equipo, no puede estar dividido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando Cristo se dice que es la cabeza de la iglesia, es porque Cristo protege a la iglesia, dio su vida por la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para luego entregar una iglesia, según dice la Biblia, santa, inmaculada sin mancha y sin arruga. Entonces, eso podíamos nosotros tomarlo para en el ámbito del matrimonio, entregar una esposa santificada, como dice este mismo libro de Efesios. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y según la Biblia nosotros somos la cabeza del hogar. Sí, somos los sacerdotes. La hermana White dice que nosotros tenemos 3 cargos importantes en el hogar. Y el primero de ellos es que somos sacerdotes. Yo creo que ese es el cargo más importante. Sí, somos los que están dirigiendo, digamos, la comunión con Dios, la devoción. Exactamente, gracias. La comunión con Dios, que haya esa comunión en el hogar. Es correcto. Y lo segundo es que nosotros somos legisladores en el hogar. Es decir, nosotros debemos velar para que en nuestra casa existan normas que no infrinjan los valores que Dios nos ha dado como familia. Y el tercer cargo importante que tenemos en la casa es que la responsabilidad del sustento del hogar es nuestra. Dice la hermana White que nosotros somos sustentadores. Así que somos sacerdotes, legisladores, sustentadores. Eso nos hace ser cabeza del hogar, aunque hoy en día nuestras esposas nos ayudan, trabajamos en conjunto por nuestros objetivos. Así que cuando ese término de las casadas estén sujetas a su propio marido, es un equipo al que el Señor hace una referencia muy especial. Sí, y esto, perdone, hermano. Sí. Y es que como el Señor se compara como la cabeza para su iglesia, nosotros miramos que la cabeza es la que dirige el cuerpo. Entonces nosotros pensamos con la cabeza, razonamos con ella y tomamos decisiones para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. Entonces, en este caso, que el esposo es cabeza del hogar, es para que el hombre pues razone, tome las mejores decisiones en beneficio del hogar, del equipo, y no de pronto que sea egoísta, sea tirano, sino siempre pensando en el bienestar de él y de su compañera de manera unánime. Bueno, muy bien, totalmente de acuerdo, ministro. Para mí debe haber respeto, y respeto fundamental para cada uno de los dos lados, ¿sí? Ella respetarme, yo respetarla a ella, en todos los ambientes que puedan existir. Ahora, para que haya un matrimonio ideal, que fue lo que dijimos al principio, ¿sí? Ahora yo le hago una pregunta, ministro. ¿Ambos cónyuges deben someterse el uno al otro? ¿O cómo debe ser ahí? ¿Cómo se debe actuar, ministro? ¿Cómo sería para usted? Bueno, dejemos que dice, yo le respondo según lo que está escrito, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo sería ese temor en Dios? Bueno, poniendo como ejemplo a nuestra comunión con Dios, nosotros siempre tratamos de someternos a Dios para aceptar su voluntad, porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. En este caso, la esposa debe, digamos que, someterse a las buenas intenciones de su esposo, y el esposo someterse a las buenas intenciones de la esposa. En ese caso es que se está refiriendo, ¿no? Porque también a veces hay esposos que de pronto tienen intenciones que no le agradan a Dios y quieren que su mujer se someta a eso, o quizás lo contrario, ¿no? La esposa también. Entonces es tener en cuenta primero el principio bíblico y luego mirar las intenciones del cónyuge siguiendo el principio bíblico, y entonces, digamos, en ese someterse no es dejar que la otra persona domine, sino como estar en unidad, en armonía. Lo que decía hace un momento el hermano Maurice es trabajar en equipo, estar unido en un mismo propósito para salir adelante los dos. Bueno, muy bien. Ahora, hermano Maurice, según esta pregunta que le voy a hacer, sí, prepárese porque esta está
Está, como dijo un amigo, tesa. Sí, complicada. Y dice, ¿qué pide Dios de nosotros, los esposos, para que podamos mantener un matrimonio ideal? ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Wow, yo hace días reflexionaba un poquito en estos ambientes matrimoniales. Y Dios pide de nosotros que tengamos una vida que le agrade a Él. Y eso lo vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5. Dice ese texto que no debemos vivir en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, el Señor me está diciendo a mí que yo para agradarle a Él como esposo de mi esposa, yo debo tener una vida sin mancha. Y tal vez podrían decir, bueno, pero es que eso es muy difícil. Vivir sin una mancha es difícil porque somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero sabe, cuando un corazón contrito se arrepiente, cuando abre su corazón a Dios, Dios nos perdona. Y como esposos sabemos que hemos fallado muchas veces. Pero el capítulo 4 de este primer libro de Tesalonicense comienza el texto diciendo algo muy interesante. Por lo demás, o sea, aquí el escritor nos está diciendo, dejen atrás aquello, pero por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Usted quiere que su matrimonio vaya bien? Bueno, ande en los preceptos tal cual como lo dice este texto que acabamos de leer, que debemos vivir de una manera piadosa, no engañando a la gente, no viviendo en concupiscencia. Y esto yo le devuelvo la pregunta a ustedes, muchachos. Esta palabra concupiscencia, ¿qué implica? ¿Qué es lo que significa concupiscencia? Porque si el Señor lo trae al matrimonio, o lo trae a colación para esto de lo que estamos hablando, de la felicidad conyugal matrimonial, ¿qué significa eso, concupiscencia en el matrimonio? Bueno, pues es que la concupiscencia es cuando le damos como el deseo, ¿sí? Es ese deseo que tiene que ver con el ámbito sexual, ¿sí? Donde estamos desordenados y queremos hacer lo que querramos, ¿sí? Entonces, lo que llama baja pasiones, ¿no? Exactamente. Y no solamente eso, sino que es que nosotros como esposos debemos mantener el matrimonio ideal teniendo una sola esposa. Una sola esposa. En santidad y en honor, ¿sí? Porque no es solamente ahí como lo dice el versículo, ¿sí? Espere, es que es una. Y a veces sí, pensamos que pues ser hombre o ser como lo miramos a veces en el contexto para sentirnos que somos, mejor dicho, los superhombres, tenemos como dicen en 7, 8 mujeres. No. El Señor ha dicho, espere, un momento. Es que cada uno tenga su propia esposa en santidad y en honor. Por eso, el Señor nos da ahora y nos aconseja. Entonces, ¿qué consejo da Dios, ministro, a los esposos para que evitemos problemas? ¿Sí? Es algo que pasa en todo momento. Sí. Pero ¿qué consejo nos da Dios a nosotros los esposos para que evitemos los problemas? Bueno, toca responder según el consejo de Dios que da en la Biblia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, el principio es el amor, ¿cierto? Exacto. El hombre ame a su mujer. El amor no es simplemente una pasión, sino un principio que se demuestra a través de los actos, ¿cierto? El amor es una decisión, la persona decide amar. Quizás el hombre se levantó en la mañana sin ganas de amar, pero es que el amor no es un sentimiento. Entonces, el amor es una decisión. No tiene ganas de amar, pero como es una decisión, aunque no tiene ganas de amar, decide amar. Entonces se levanta, le hace un lindo detalle a su esposa, porque los detalles son amor.
Y la mujer pues debe tratar con respeto a su marido. Y es que el respeto es la base de la felicidad, ¿no? Es lo principal, tratar con respeto para al mismo tiempo ser respetado, para que no se desordene el hogar. Hoy en día el respeto en los hogares es como, pues en la sociedad está como muy por debajeado, porque sí se exige respeto, pero no se da respeto. Si nosotros analizamos hoy en día los hogares que están pasando por problemas, eso está así muy de moda, ¿no? El divorcio, porque el hombre exige que la mujer lo respete, que la mujer le dé lugar, y la mujer también quiere lo mismo, pero muy pocas veces se da el respeto que de verdad se debiera darse conforme al mandamiento de Dios, porque Dios es el creador del matrimonio. Correcto. Totalmente. Bueno, muy bien. Pero bueno, hermano Mauricio, creo que llegamos a la conclusión que para evitar los problemas con nuestras esposas debemos amarlas. Amarlas. Entonces, ahí va otra pregunta, y esta es la última pregunta. Para consolidar el matrimonio, ¿qué pedido deben hacerse los cónyuges? ¿Cómo deben actuar los cónyuges? Bueno, aquí es interesante esa pregunta porque es algo que se ha perdido en la actualidad, y vamos a dejar que la Biblia nos responda. Allí en el libro de Cantares, en el capítulo 8, versículos 6 al 7, nos da un texto interesante. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Es decir, en otras palabras, lo que los esposos tienen que darse entre sí es mucho cariño, respeto, y además de eso, elogiarse. Elogiarse esas características maravillosas. Si usted lee todo el libro de Cantares, es un libro que usted puede notar cómo los esposos allí se hablan de manera cariñosa, y hasta en unos textos hablan de su sexualidad. Entonces, creo que en la sociedad se ha perdido mucho eso en los matrimonios. Ya no se elogian. Mire, le voy a poner este ejemplo, hermano Gabriel y ministro. Esto podrá sonar a comicidad o nos dará un poco de risa. Yo tengo un amigo que siempre que lo veo le pregunto, tiene muchos años de casado, y le pregunto: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Y entonces él me responde: todavía le hablo. Entonces nos puede causar risa, ¿no? Pero es algo grave, es algo serio, porque imagínense, usted todavía le hablo. Tantos años de casado y usted se va a expresar así de su esposa, quiere decir que su matrimonio es un infierno, ¿no? Por ponerle algún término. Entonces, este texto nos está llamando la atención para que pasen los años y nosotros podamos seguir siendo ese novio y ella pueda seguir siendo esa novia en esos detalles. Mire, yo le voy a poner mi ejemplo. A mí me encanta llegar a casa y que mi esposa me reciba. Eso a mí me encanta. Cuando yo meto la llave, que ella sabe que soy yo, a mí me gusta que ella me reciba, que mis hijas me reciban, pero especialmente mi esposa, que me reciba, y ella se pone linda, se pone bonita para recibirme, y yo la elogio y le digo: oye, qué bonita estás. Entonces, esas cosas es a lo que se está refiriendo el texto, que debemos siempre decirle esas cosas bonitas a nuestra esposa, esas cosas bonitas a nuestro esposo, para que ese amor vaya cada día floreciendo en vez de marchitarse, porque eso es lo que sucede, que como ya no nos decimos cosas bonitas, ya no nos decimos cosas interesantes, entonces el amor se va marchitando hasta que llega el momento en que ya se acaba. Muy bien. Y de hecho el don de profecía dice que el hogar debe ser el principio del amor, y que debe convertirse en un pequeño cielo aquí en la tierra. Entonces, cuando hay una armonía celestial, de unidad, de lo que dice el hermano Maure, de manifestaciones,
apreciaciones amorosas del uno al otro, pues se está cultivando el amor, se está invitando a Dios para que more, y cuando está Dios, entonces todo marcha bien. Así es. Bueno, correcto. muy bien. Mis queridos amigos, lamentablemente el tiempo nos gana y hemos llegado al final de otro tema inspirador en este episodio con Libres en Cristo. Esperamos que hayan podido disfrutar de este tiempo de reflexión y aprendizaje y que las palabras compartidas hayan tocado sus corazones de manera especial. Recuerden que en cada momento de sus vidas pueden encontrar fortaleza y guía en la presencia de Dios. Que su amor le acompañe en cada paso que den y que puedan sentir la paz que solamente Cristo nos da. Amén. Ministro, no podemos irnos sin orar. Hermano Mauri, regálenos la oración. Y ministro, por favor, termine con la bendición sacerdotal. Claro que sí. Allí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado de tocar un tema tan importante como es tener un matrimonio que te agrade, Señor. Amén. Te pedimos, Padre, que esos matrimonios que de pronto escucharon este programa y que se han identificado y puedan decir, wow, nosotros no estamos cerca de ser un matrimonio como ese, te pedimos, Señor, que tú les ayudes, que les guíes, que les guardes siempre en cada cosa que hagan y que también pongas en ellos, Señor, el deseo de tener un matrimonio que te agrade. Bendice a las familias que escuchan este programa, a las personas que tienen una necesidad especial en este momento. Tú suple de acuerdo a tu voluntad, porque te lo imploramos y te lo agradecemos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bien, apreciados oyentes, entonces terminamos, pero no sin antes dar la bendición sacerdotal. Así que, apreciados hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. Estaremos en la próxima cita semanal. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.